Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga en este día, a la Iglesia Emanuel Restaurando Almas Caídas. Que el Señor en este día le dé la paz, el gozo y la alegría a todo el pueblo del Señor. Bueno, hoy día me tocaba entregar este mensaje de parte del Señor, y para que sea usted edificado, mi hermano, todos los mensajes que vienen de parte del Señor de cada hermano es para nuestra edificación, para que usted pueda crecer, para que usted pueda tomar la Biblia, para que usted pueda escudriñar la palabra del Señor y podamos reconocernos ante la presencia de Dios, cómo estamos como cristianos, como creyentes ante la presencia del que vive y reina. Sabemos, mis hermanos, que el Señor nos conoce, que Dios nos ayude, amén. Vamos a leer su palabra. Bueno, ya he orado al Señor, ya Dios me ha preparado y vamos a leer su palabra como estamos de costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Hechos capítulo 10, esa es la palabra que hoy día el Señor me ha dado para que hoy día entregue a la iglesia, amén. Tiene por título La conversión de Cornelio y visión de Cornelio. En el nombre de Jesucristo, amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tu oraciones. Escuche, mi hermano, escuche. Tu oración y tu limosna han sido para memoria han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Llegó a la presencia de Dios sobre Pedro, y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Hasta ahí vamos a leer esta palabra, mi hermano, que Dios me ha dado en este día, me ha encomendado de entregarle a usted en este día. Habla de un hombre, Cornelio, como dice la escritura, mi hermano. Dice la palabra que este varón era de la ciudad de Cesarea. Dice que era un centurión romano, dice que el primer gentil que fue bautizado en la fe como cristiano. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque aquí Dios nos demuestra, mi hermano amado, que el único que no hace acepción de persona es el Cristo de la gloria. ¿Sabe? Usted y yo éramos gentiles. No teníamos esperanza. Mirábamos todo oscuro, todo oscuro. No teníamos una salida. Pero ¿sabe quién nos estaba mirando con ojos de misericordia? El Cristo de la gloria. Así como Dios miraba a este hombre, Cornelio, que anhelaba de saciar su alma de la palabra de Dios. Anhelaba que alguien le hablara y le contara las maravillas que Cristo ha hecho. Bendito es el nombre del Señor. Hay 2 hombres que Dios cogió en esta palabra. Cornelio, el centurión romano, que era un gentil. ¿Sabe? Me llevaba tanto esta palabra porque yo era una gentil.
Estaba ciega, estaba sorda, estaba desviada del camino del Señor, llena de dolor, de tristeza, de angustia. Mi alma, mi espíritu anhelaba una salida para mi vida. Como dice su palabra, estaba en el pozo de la desesperación. Y anhelaba que alguien me hablara de Dios, que alguien me dijera que había esperanza. Anhelaba mi alma que alguien me dijera: hay una salida para tus problemas. Hay salvación, hay vida eterna para ti. Porque este varón anhelaba y oraba, dice la palabra, porque a pesar de que era gentil, era temeroso de Dios. Era temeroso. Era un hombre, como dice la Escritura. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Que todos tenían temor, era gente apartada del mal. Pero nosotros no estábamos apartados del mal. Estábamos en el mundo, en el lodo cenagoso. Y necesitábamos que viniera un Pedro y nos predicara con poder, con autoridad. Que nos dijera quién había dado su vida por nosotros. ¿Qué había hecho Jesús en la tierra? ¿Cómo era Jesús? Porque Él estuvo ahí. Estuvo al medio. Estuvo al medio ahí cuando al maestro lo fueron a buscar para matarlo, para azotarlo. Pedro estuvo ahí. Él lo vio con sus ojos. Pero más a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Me gozaba en esta palabra porque sabe, el único que no hace acepción de persona es Cristo. Nosotros dejamos de amar, a veces no queremos amar, perdonar, no queremos seguir a Cristo. Pero me gozaba porque este hombre, siendo gentil, hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Y dice su palabra que era temeroso. Tiene que haber alguien a algún lado que es gentil, que no conoce a Dios. Y puede tener estas cualidades, pero sabe lo que le falta: escuchar de su Creador. Por eso cuán importante estar predicando la palabra en la calle, en una radio. Predicarle a los vecinos, predicar en las plazas. Para que alguien escuche que hay uno que tiene la salida, que es Cristo. Para los problemas del gentil, aún un cristiano está atormentado. Está con espíritu de depresión y necesita escuchar, quizás detrás de una ventana, que Cristo le ama, que no está solo, porque muchas veces queremos estar solos. Es hermosa esta palabra, porque aquí habla de la obediencia que tuvo Pedro, del amor a Jesucristo, porque a Él le obedeció al Cristo de la gloria. ¿Cuánto han dejado de obedecer a Dios? Cuando Dios le ha mostrado en sueño: anda y ve allá, dile algo, dile que yo tengo algo para Él. Y Dios le ha mostrado la condición del cristiano, le ha mostrado la condición del gentil, y usted se queda callado y se guarda y no va. Y empieza el enemigo a turbarlo. Señor, miran a escuchar, miran a recibir. Y así empieza el hombre, el cristiano. Pero sabe, este hombre necesitaba a Cornelio ser bautizado. Necesitaba conocer quién era Dios, el poder del Espíritu Santo. Y no estaba solo Cornelio, había muchos que estaban ahí esperando a Pedro. ¿Para qué? Para que les predicara quién era Pedro. Dice la Escritura que era un pescador, era el mar, pescaba en el mar de Galilea. Dice que Pedro era del vulgo, no había sido instruido en la palabra, era un hombre igual que nosotros. Pero como el Señor dice en su palabra que Él viene por el vil, por el menospreciado, por el desechado, por el que nadie quiere, porque todo lo miran en menos. Dice la palabra que este hombre era airoso,
el que sacó la espada y cortó la oreja. Pedro. Pero como el Señor tenía algo grande para Pedro, como para Cornelio había algo maravilloso lo que iba a acontecer de cuando Pedro entrara a la casa de Cornelio. Es cuando un cristiano verdadero entra a la casa de un gentil. ¿Sabes? Suceden cosas maravillosas cuando tú vas con la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú vas con oración, vas con ayuno, vas consagrado a un lugar de un gentil o a una casa de un cristiano que está apartado de Dios. Va a haber fuego. Van a suceder cosas maravillosas. Pero sabe, el cristiano hoy no quiere obedecer a Dios. Se sabe que se aferra a los problemas, las pruebas, las luchas, pero siendo que un hombre, una mujer que es de poder, que tiene dones, que tiene profecía en su boca, que tiene dones de sanidad, que tiene la palabra, pero ahí se queda. Y así está el cristiano en estos tiempos. ¿Y para qué Dios nos llamó? Para ser discípulos de Dios. Dice claramente en su palabra que somos reales. Nación santa adquirida por Dios. Sacerdote, dice la palabra. ¿Sabe? Dice la palabra que este hombre, que era un gentil, Cornelio, dice que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios. Mire, recuerda, qué gentil. Dirá uno, ¿cómo un gentil puede orar a Dios? Hermoso. Si hay por ahí alguno. Bendito es el nombre del Señor. Dice que oraba este hombre. Oraba a Dios siempre, dice la palabra, siempre dice que oraba a Dios. Dice que este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. ¿Qué quiere decir? A las 3 de la tarde ese hombre tuvo una visión. Cuando mientras él oraba, porque cuando uno ora con poder, con autoridad, con una mente despejada que solamente está metida con Dios, ¿sabe qué? Baja la presencia del Todopoderoso. Y viene el lloro, y viene el gozo, la oración. Y viene un corazón quebrantado, un corazón humillado, que los reconocimos ante Dios como faltos, como pecadores ante la presencia de Dios. Cuando vamos a orar y vamos de rodillas y nos prestamos ahí en las manos del Señor para interceder, ¿sabe que hay respuesta en la oración? Porque este varón tuvo respuesta. El anhelo de él era que viniera alguien y les predicara el evangelio. Ese era el anhelo de Cornelio, mi hermano. ¿Cuántos hermanos están esperando que usted salga de su casa y vaya a predicar el evangelio? Y vaya a golpear la puerta del corazón del hombre y le diga, mira, Cristo te ama. Mira el dolor que hay en tu vida. Cristo quiere saciar ese dolor, quiere quitarlo. Quiere saciar tu corazón de gozo, de alegría. Quiere cortar las cadenas, derribar las murallas. Mira, Cristo murió por ti. Pero ¿dónde están los mensajeros? ¿Dónde están los Pedro? ¿Dónde están? Dice la palabra. ¿Sabe? Hay muchos que se turbaron. Hay muchos que se turbaron con esto que está pasando. Y le entró el miedo. Si Dios dio espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Sabe? Los evangelistas se turbaron, los pastores se turbaron, los que predican en los púlpitos se turbaron con esta pandemia, se escondieron por miedo a un virus. Se escondieron por miedo a que les sacaran un parte, hermano. Yo he visto la gloria de Dios desde que empezó todo esto y todavía no me llevan presa por la misericordia de Dios. Y cada día que estoy en la calle mi alma se llena. Y cada día le alabo más al Cristo de la gloria porque veo que Él está conmigo.
¿Sabe? Se han parado al frente mío a mirarme para poder quizás sacarme un parte y ¿sabe lo que hacen? Paran el vehículo y se van. Es porque Dios está conmigo y si está conmigo con usted también va a estar. Estamos en los últimos tiempos y así como Cornelio necesitaba que le hablaran de Dios, hay muchos que se están perdiendo. No, es que no puedo entrar a una casa porque me puedo contagiar, pueden tener el virus. Hermano, si usted va con Cristo y va preparado en la oración, en el ayuno, nada le va a pasar, nada, porque yo se lo digo por testimonio. He visto la gloria de Jehová, como Dios ha guardado a mi esposo, a mi hija, a mi nuera. Ha guardado a mi familia, he visto la gloria de Dios. Aunque sabe, a veces el enemigo pone cansancio, pero con todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Mira este hombre, dice que iba a las 3 de la tarde, dice a la 9 del día, dice el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándolo, dice fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? ¿Qué es? Porque él hablaba con Dios. Hablaba con Dios, Cornelio. ¿Y a usted cuánto le cuesta hablar con Dios? ¿Cuántas veces Dios nos está predicando de la oración, de la comunión con el Señor, pero usted no quiere orar, prefiere lo material, prefiere cualquier cosa menos ir a orar? Dice que este hombre a las 3 de la tarde, dice, iba a orar, porque él tenía necesidad, dice, hora novena. Y sabe, yo buscaba a las 3 de la tarde, ese hombre se ponía a orar. ¿Y qué hace usted a las 3 de la tarde comiendo? O viendo una comedia, o afanado en el trabajo. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de mí. Habrán llegado las oraciones nuestras al cielo, hermano. Habrán llegado esas oraciones por nuestros hijos, por nuestros esposos. Si le damos, sabe, la sobra al Señor. Habrán llegado esas oraciones con fe, con poder, como llegaron estas oraciones al cielo. Las oraciones de Cornelio llegaron al cielo porque eran oraciones, sabe, no fingidas. Eran oraciones reales, sinceras, porque este hombre se sinceraba ante Dios. Y Dios conocía el anhelo de su corazón. ¿Y qué hizo? ¿Sabe? Dice la palabra claramente que bajó un ángel de Dios, y entraba donde él estaba, dice la palabra. ¿Ha visto algún ángel usted en la oración? ¿Se le ha aparecido algún ángel? Quizá alguno, no sé, mas Dios lo sabe. Qué hermoso, hermana. Pueblo del Señor, hermano, que estuviéramos orando ahí desgarrados y apareciera un ángel del cielo y poder verlo con nuestros ojos, hermano, sería hermoso. Pero cuando oramos no tenemos fe, porque una oración sin fe no puede llegar al reino de los cielos. Este hombre tenía fe y su oración fue respondida. Y dice el Señor que mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han sido subidas para memoria delante de Dios. ¿Cuánta limona estaremos haciendo nosotros, hermano? Nada hemos hecho. ¿Sabe? Lo comemos los manjares en la mesa, pero no nos acordamos del necesitado, del que está ahí en la calle, botado ahí debajo de un puente, en un basural, en las plazas, hermano. ¿Cuántas almas que necesita un pan? Dice: no, es que eso para qué, si esos son volados. Porque esa es la palabra que tiene aún el cristiano. No, es que esa es prostituta. No, ese es homosexual, ¿para qué? ¿Y a qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó a llevarle un plato de comida al hambriento, hermano? Pero la iglesia de Cristo, ¿sabe qué hace? Se sacia para sí mismo.
¿Sabe? El otro día leía una palabra que no me recuerdo en el lugar donde me decía que cuando yo hiciera un asado, unos manjares, que no invitara a mi tío, a mi madre, a mi hermano, a mis hijos. ¿Sabe lo que me decía esa palabra? Que era lo mejor, la misericordia, y el mejor ayuno era invitar, ¿sabe a quién? Al hambriento, al que estaba en la calle y no tenía nada. ¿Sabe? Todo el que está en la droga, el que está en el alcohol, el que es homosexual, lesbiana, la que se prostituye, hermano, tan ciego, tan sordo, tan enfermo. Y Dios a usted le llamó para que usted vaya por ello y le lleve una palabra de amor, de aliento, y le lleve la misericordia. Porque este hombre hacía limosna, dice la palabra, con el necesitado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, envía pues ahora hombres a Jope, porque ahí estaba Pedro. Pero ¿usted cree que Pedro estaba flojeando? No, mi hermano. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro? Estaba trabajando en la obra del Señor. Él estaba ahí en Jope, ¿sabe? Haciendo la obra del Señor, trabajando los dones, en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, mi hermano, que estaba ahí, dice la palabra Pedro, y sabe que había sanado, dice a su palabra, que él había sanado a Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Y qué le dijo Pedro a Eneas? Le dijo, levántate, haz tu cama. Y enseguida dice que el hombre se levantó. Se levantó porque, ¿sabe? Cuando una mujer y un hombre está lleno de Dios, ¿sabe? La palabra la dice, la lanza y hace la obra, el milagro, el Señor. Cuando el hombre y la mujer está con el Cristo de la gloria. Porque, ¿sabe? Yo puedo hablar miles de palabrerías, pero si no las hablo en el Espíritu, no me sirve de nada. Dice la palabra que después que hizo, después de haber sanado a este, dice la palabra, paralítico, llegó a Jope, dice la palabra. Y sabe quién había ahí, una discípula. Recuerde, mire lo que dice la palabra, había una discípula llamada Tabita. Lo alcanzará a nosotras para ser discípula, porque lo dice la palabra aquí en Hechos, capítulo 11, versículo 36. Dice claramente que en Jope había una discípula llamada Tabita que había muerto. Una Dorquita. ¿Dónde está la Dorquita? ¿Dónde está la Dorquita? Están haciendo las obras que hacía Tabita, que visitaba a los que estaban necesitados, enfermos. Dice que hacía tantas cosas esta mujer para Dios. Dice que con sus manos, dice que hacía túnica, y dice que le enseñaba a las hermanas. Pero ella dice que entró en una enfermedad. Dice que ella hacía buenas obras, era limosnas, dice la palabra, que hacía esta mujer, pero dice que enfermó y murió. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y a quién escogió el Señor para darle la vida a esta mujer? Fue a Pedro. Al Pedro, al airoso, al enojón, al pescador. A ese escogió el Señor para llevar su poder en él. Bendito es el nombre del Señor. Y dice que Pedro llegó a ese lugar donde estaban ahí todos llorando, dice la palabra. Estaban todos llorando, lamentándose como usted está en su casa. Bendito es el nombre del Señor. Y dice que Pedro, ¿sabe qué hizo? Se puso de rodillas y oró. No se puso nada como Adrián cuando usted va a alguna casa de un hermano que vamos a la bendición de Dios. A veces vamos a mover la lengua. Y dice Pedro, dice que se puso de rodillas y oró. Y dice que volviéndose, ¿sabe lo que le dijo esa mujer? Le dijo, Tabita, levántate.
Talita, levántate. Y dice que la mujer vivió, dice que abrió los ojos. Y al ver al Pedro se incorporó. Mire el poder maravilloso de Pedro, mi hermano. Si Pedro era igual que nosotros, mi hermano, y nosotros no podemos, ¿sabe? Ni siquiera tenemos fe para que sane el hijo cuando está enfermo. Que Dios nos ayude en este día, porque este era un hombre de fe, mi hermano. Habla el Señor en este día, obediencia y fe. Y dice la palabra, mi hermano, que le dijo el Señor: envía a Jope por Pedro, por Simón. Bendito es su nombre. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y posa en casa de Simón, del cierto Simón curtidor. Y dice la palabra: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a los hombres. Mire, obedeció al tiro la voz del ángel que había mandado Dios. Mire la obediencia de este hombre, porque había necesidad en él. Había tanta necesidad. Y dice el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, cuando iban estos varones que mandó Cornelio a buscar a Pedro, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mire, dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que quiere decir al mediodía. Al mediodía Pedro iba a orar. Bendito es el nombre del Señor. Mire, Cornelio a las 3 de la tarde. Pedro a las 12 del día. A veces estamos durmiendo a las 12 del día. O a veces estamos haciendo almuerzo, estamos haciendo otras cosas. Porque Dios nos conoce, mi hermano. Y tuvo hambre, dice, y quiso comer, pero sobrevino... Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis bajo la presencia del Espíritu Santo en esa oración, cuando Pedro oraba como cuando oraba Cornelio, mi hermano. Ese es el poder de la oración. Y dice, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado, dice, los 4 puntas bajaba de la tierra. Ese era el poder de Dios, que Dios le mostraba a Pedro de arriba del cielo lo que él tenía que hacer. Que sabe qué, Dios vino por todo el mundo, dice que él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero Pedro aún no entendía Pedro. Bendito es el nombre. Dios tuvo que hacer eso con Pedro. ¿Sabe para qué? Para que Pedro fuera y predicara a los gentiles. Porque sabe, dice la palabra, que era deshonroso entrar a las casas de los gentiles para ellos, mi hermano. Ellos sentían que se contaminaban si ellos entraban, dice, a los hogares de los gentiles. Y por eso Dios hizo esto, porque Pedro no entendía por qué estaba viviendo eso, porque el Señor le decía que Él había dado su vida por todo el mundo había dado su vida, no por Él ni solamente por los de Israel, mi hermano, por los judíos, sino que era por todo el mundo entero. Y ahí Pedro pudo entender en esta visión que tuvo, que los que venían en camino eran gentiles y los tenía que recibir. Porque había un propósito para Dios. ¿Sabe? Nunca entendimos los propósitos del Señor, pero siempre que Dios quiere algo y que nos dice que hagamos, porque hay propósitos grandes en las manos del Señor. Y el 13 dice, y le vino una voz: levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás, porque ellos se cuidaban, hermanos, para comer. Pero vino la voz de Dios y le dijo, volvió la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común, porque todo lo podemos comer, mi hermano. Porque Dios vino a la tierra aquí a dar vida en abundancia. Vino el Hijo de Dios, mi hermano, a esta tierra. Porque todo lo es permitido, hermano, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Dice, esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Sabe? Pedro no entendía esa visión. Pero Dios lo estaba preparando en esa oración para que él viera quiénes venían en el camino, para que él no desechara a esos hombres. Porque como decía Pedro,
que era vergonzoso entrar a la casa de un gentil para ellos, mi hermano. ¿Cuántas veces usted se ha negado a ir a hablarle a un homosexual? Se ha negado a ir a hablarle a una lesbiana. Se ha negado usted a ir a una cárcel a visitar los presos. Se ha negado a ir a un hospital a ir a visitar a un enfermo. Se ha negado a entrar a la casa de la viuda porque quizá la viuda era prostituta. Y hacemos excepción de personas, mi hermano. Pero el único que no hace excepción de personas es el Cristo de la gloria. El que le ama a usted con amor eterno. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe? Pedro tuvo que vivir esa visión para entender que cuando golpearan su puerta, Él abriera y entraran esos varones para que Él fuera donde Dios lo estaba mandando. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que estos varones le decían, envían por Pedro. Y le dice que Cornelio había tenido una visión y que lo mandaba porque necesitaban que les predicara el evangelio, mi hermano, para que pudieran arrepentir y convertirse y fueran bautizados en agua y en espíritu, mi hermano. Ese era el propósito del Cristo de la gloria. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque Pedro les decía a ellos, mi hermano, que ellos no entraban a las casas de los gentiles. Que Dios nos ayude, mi hermano, en este día. Y dice el versículo 24 que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio y los que estaban esperando habían convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose. Mire, Cornelio se postró porque lo tenía como un santo, Cornelio, a Pedro. Pero que Pedro a veces sabe, tanto nos crece la vanagloria, mi hermano, que a veces recibimos la vanagloria a nosotros y no nos pertenece, mi hermano, porque la gloria y la honra es de Cristo. A veces el cristiano, porque Dios lo usa para hacer un milagro, se llena de vanagloria. Pero mire lo que le dijo Pedro. Cuando se postró, dice Cornelio, dice Pedro, le dijo que se levantara, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Porque todos somos barro en las manos del alfarero, mi hermano. Y hablando, y entró y halló a muchos. Y ahí Pedro sabe lo que les dice, mire lo que les dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, porque todos somos creación del Cristo de la gloria, porque Él no mira lo que nosotros miramos, ¿sabe? Miramos con estos ojos carnales, pero Él mira el corazón del hombre, mira la necesidad del hombre. Hermosa esta palabra, mi hermano, porque a veces los despreciamos, hermano, a los gentiles. Siendo cristiano, ¿sabe cuánto me ha costado? Me ha dolido escuchar, hermano, de un cristiano que trata mal al que se está drogando, al que está bebiendo, a la que se prostituye. Me ha dolido mi corazón de escuchar siendo cristiano. Esos no tienen remedio, si a eso les gusta. Qué tremendo, mi hermano. ¿Dónde está el amor que Dios puso en su vida por el que está perdiéndose afuera? Por el que tiene dolor, que está enfermo, está cansado, atribulado. ¿Dónde está el amor? Si Dios cuando nos llamó de allá mismo, mi hermano, quizás no los drogamos, no hicimos esas cosas, pero teníamos peores pecados que ellos. Y ahí entendió Pedro, hermano, que Dios había muerto por todo el mundo entero. Que no tenemos que hacer acepción de persona. Hermoso este mensaje, hermoso. Dice que era abominable entrar en la casa de ellos. No, ¿sabe cuando decía un hermano? Yo no como con ellos, porque ellos son gentiles. Qué tremendo, mi hermano. ¿A qué le llamó usted el Señor? Y aquí le decía a mi hermano, le contaba a Cornelio y le decía que estaba en su casa.
y estaba orando, le decía a Pedro y le contaba del ángel que se había aparecido con un vestido resplandeciente. Y le decía el ángel: Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas delante de Dios, tu limón. Y le contaba a Pedro por qué lo había hecho venir. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios? Que estos varones se bautizaran en las aguas, hermano, y se arrepentieran y se convirtieran. Y no solamente se bautizó Cornelio, mi hermano, mire lo que decía Pedro. Pedro le decía, en el versículo 34, le decía Pedro, porque este capítulo es muy largo, mi hermano, le decía Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, mire lo que le decía, comprendo, porque tuvo que entender al ver esa visión que Dios no hace acepción de persona. Y le dijo: en verdad comprendo, Dios no hace acepción de persona, hermano. Dios quiere, hermano, que todos nos salvemos, que nadie nos perdamos, mi hermano, que todos podemos llegar al arrepentimiento, que todos podamos arrepentir y convertirnos y bautizarlo en las aguas, y Él quiere sellarnos con el Espíritu Santo. Pero a veces su mente no es la mente del Señor, porque dice que sus pensamientos no son los pensamientos de Cristo. Y dice su palabra, así que en toda nación, dice, se agrada, dice, del que teme. Mire, él decía a Pedro lo que Dios le había entregado en esa visión. Le decía, si no, dice... Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada, dice, del que teme y hace justicia. Bendito es el nombre del Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo, mi hermano, de toda creación. Dios lo ama a todo, pero sabe lo que Él aborrece: es el pecado del gentil y aún del cristiano que, conociendo la verdad, peca dentro de la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Y sabe, dice que el Señor a quien envió, dice, y decía en el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo buenas bienes, dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todo, escuche, todos los que están afuera, hermano, apartados de Dios, son los oprimidos por el diablo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que así como nosotros estábamos oprimidos por Satanás, mi hermano, porque Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Bendito es el nombre del Señor. Y sabe, dice que Pedro empezó a predicarle. Qué hermoso, hermano. Hermoso cuando el Hijo de Dios está con la presencia del que vive y reina. Y dice en el 42, dice... Y les predicaba a Pedro y les decía que había venido Jesucristo, y le hablaba y le decía en el 42, le decía, y nos mandó que predicásemos el evangelio y testificásemos que Él es el Dios, ha puesto por juez de vivo y de muerto. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen reciban el perdón de pecados por su nombre, hermano. A eso Dios lo levantó a usted, Iglesia Manuel. A usted le estoy diciendo en el nombre de Jesús, a que usted vaya y predique la palabra del arrepentimiento y el perdón de pecado. Dios no lo llamó a estar sentado en una banca, no lo llamó a estar encerrado en su casa. Dios nos llamó a todos a predicar, a buscar las almas para el reino, esas perlas para su corona. Y mire lo que pasó mientras aún, dice Pedro, hablaba, dice esta cosa en el 44, dice el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Bendito es el nombre del Señor, porque Él no hace excepción de personas. Bendito es su nombre, Dios del cielo, porque yo era una gentil. Y te acordaste de mí, Señor, y perdonaste mi pecado.
Santo. Bendita es tu presencia, Señor. Eso es lo que Dios quiere, pueblo amado. Dios quiere que todos nos llenemos de su Espíritu Santo. Quiere que vamos por los que se pierden. Porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos en la tierra. Lo bueno y lo malo, si obedecimos al Cristo de la gloria como este hombre, Pedro. Sus pensamientos de Pedro eran turbados porque no entendía que Dios había dado su vida por el mundo entero. Y sabe, fue hermoso. Hermosa la presencia de que vive. Porque ocurrieron cosas maravillosas en ese momento cuando Pedro empezó a predicar. Se arrepintieron y se convirtieron y se bautizaron, dice la palabra. Y Dios los bautizó en el Espíritu Santo, bendito. Bendito sea el nombre del Señor, bendito, bendito. Porque el único que no se niega a sí mismo es Cristo. ¿Sabe? Cuando Dios me llamó, me perdonó, me bautizó en las aguas y me bautizó en el Espíritu. Y doy por gracia lo que por gracia he recibido de ustedes, por gracia lo que he recibido. Bendita es su presencia, Padre amado. Cuán grande es el amor de Cristo que no hace excepción de personas. Afuera no están esperando. Hay almas que están esperando de escuchar su voz, hermano. Su voz para que usted pueda predicar al Cristo resucitado, que hay un Dios que perdona los pecados, que Él murió por todo, por el negro, por el blanco, por todo el mundo entero. Y dice su palabra que Él venció la muerte. Y Él sabe para qué la venció, para que nosotros seamos salvos y todos juntos. Que el más malo se convierta a Cristo, que el violador se convierta a Cristo, el asesino, el drogadicto, que la prostituta se convierta a Cristo, que el que es homosexual, lesbiana se convierta a Cristo, el que trafica se convierta a Cristo, pero Dios quiere que usted vaya donde están los gentiles y predique el evangelio de arrepentimiento y convertimiento. Bendito es el nombre del Señor. Y dice que se derramó el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. Bendito. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Bendito, mire cómo Dios le mostró la gloria de Jehová a Pedro. Como Dios le mostró la gloria de Jehová. Le mostró el amor a Pedro por la humanidad, por el mundo entero. Y dice la palabra que Cornelio fue bautizado y todos los que estaban con él, dice que fueron bautizados en fuego, en espíritu y en las aguas. Esa era la bendición que había para Cornelio y para todos los que él había citado, porque Dios tocó el corazón de Cornelio para llamar a todos los que estaban ahí esperando que le predicara a Pedro. Predica, hermano, predica, hermana. Pastor, sale a predicar. Misionero, predica. Evangelista, predica. Mira que las almas se las está llevando Satanás al infierno. ¿Y dónde estás tú? Estás escondido como Adán. Cuando Adán pecó, le dijo el Señor: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga esta hermosa palabra porque ha llegado a mi vida, porque Dios me ha recordado que un día usó una mujer y me hablaba.
y me decía, busque a Cristo porque Dios tiene la salida para usted. Dios le va a devolver todo lo que el diablo le ha robado. Usaba esa varona el Señor, que ya sabe quién es si escucha este video, si lo ve. Y me decía, búsquelo porque Dios la ama. Si Dios lo hizo conmigo, me decía, lo va a hacer con usted. Y me hablaba cada vez que me veía, y ella era una cristiana y yo era una gentil. Y esas palabras llegaron aquí, a mi corazón, y al tiempo el Señor dio el crecimiento de las palabras que salían de esa boca de esa varona, y que me decía que yo tenía un alma que salvar. Predique, no se quede en casa encerrado, no deje que su esposa lo intimide, su esposo, su familia, porque usted, que le van a pegar el bicho, no. Obedezca a Dios, porque esta es una palabra de fe y de obediencia. Es una palabra de fidelidad hacia Dios, porque Pedro entendió la visión y cuando golpearon, abrió y los hizo pasar. Y cuando, como decía Pedro, que era abominable juntarse con los gentiles, que era horrible estar compartiendo con un gentil, como la samaritana, y como mucho, que el hombre a veces no entiende lo que Dios quiere. Nosotros los cristianos, Dios nos dio la visión. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado y nos quedamos callados? Que Dios le bendiga en este día esta hermosa palabra, que Dios la bendiga en su vida y que pueda usted obedecer en este día y busque para que Dios le dé más a usted, porque el Señor dice que Él nunca se cansa de dar, dice el Señor. Y Dios le decía a Pedro, no llames, le decía, cosa común o inmunda, no digas eso, porque lo que Dios limpió, no lo llames común, le decía el Señor a Pedro. Bendito es su nombre. Y él dice la palabra del 11, el capítulo 11, el 14, versículo 14, dice, y Él le hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso dice el Señor. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y serás lleno del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga en este día a usted, mi hermano querido, pueblo amado, la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, que debe estar preparada, debe hacer las obras que Cristo hizo y no desobedezcamos la voz de Dios. Maranata, Cristo viene. Que Dios le bendiga. Me he gozado en esta palabra porque el Espíritu de Dios ha estado conmigo. Ha llenado mi corazón y me ha hablado que para eso me llamó. Y que no haga excepción de personas nunca, jamás. Que amemos a nuestro enemigo. Que usted le predique a su enemigo. Al que quizá le tira palabrazo. Quizá es alcohólico. Quizá le pone la basura en la puerta. Es un gentil. Predíquele y ámelo como a sí mismo, como dijo el Señor. El gran mandamiento, amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos los unos a los otros. Que Dios le bendiga, que esta palabra sea de bendición para su vida. Y la entrego en el nombre de Jesucristo con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y sonría, como dice la pastora, porque Cristo le ama. Bendiciones.